Ya te autoricé. Dime, ¿qué tiene que ver eso con el trabajo que estamos haciendo? Eh, el que está compartiendo ahí, dígame, ¿qué tiene que ver eso con el trabajo que estamos haciendo? Eso no era para conectar la base de datos. Sí, porque tú tienes Sí, un programa pero de funciones numéricas, ¿qué tiene que ver eso con esto? Ah, disculpe. Supone que ustedes crearon un proyecto llamado Cuentas por Cobrar y ahí diseñaron crearon unos formularios y se los diseñaron. A partir de ahí es que tú me vas a decir ya si tuviste problemas con lo que yo les mostré la semana pasada, que hasta ahora ustedes ya tienen que haberse conectado y ya tener acceso al menú principal, que ya vieron la programación de la clase datos usuarios y cómo se hace. Ahora vamos a trabajar con la clase proveedores y todos sus formularios, los formularios asociados a la gestión de proveedores. Lo quería ver si tenían problema para ayudarlos. yo mandé uno por WhatsApp, pero después yo lo pude resolver. Maestro, yo tengo un problema que no sé cómo resolver. Bueno, pues aquí estamos para ayudarlos. Déjame presentar. Bueno, si se escucha una música, son unos vecinos, profesor. No se oye. Ese es el error que me presenta aquí. ¿Qué formulario es ese? Ese tiene que ver con la data, con la base de datos. Entity Model Context. Ah, a tu mano derecha, C por C Model, dale doble clic. Ok. Entonces, dale donde dice allá abajo, que aparece ese error, dale doble clic abajo. Estos son errores, dale doble clic al primero. Virtual Dataset, ese dataset que tiene que ver ahí, borra ese coso y crear otra vez, borra esa conexión. Ok. Allá donde dice, sí, bórralo. Ok. Dale para abajo, ver qué más, qué otras cosas hiciste. Si te trata de hacer una conexión por otro lado, usando el dataset. Eh, ahora, en datos usuarios, supuestamente tú estás, sube. Ujú. Ahora, tú vas a hacer lo siguiente. Ahora va a crear la conexión otra vez. Ok. Dale. Eh, Y derecho, en cuentas por pagar. sí, ahora me acuerdo de eso. Nuevo elemento. Arriba, new item. Ah, no, ya pasaste, pero ahí, abajito, ese. No, déjalo, dale el siguiente.
Ah, que tiene que enumerar automáticamente. Sigue los pasos que tú diste. No, tiene que dar la nueva conexión. New connection. Tú sabes, te vas a buscar tu nombre de servidor. Si no lo tienes, lo vas a poner ahí. El nombre del servidor, déjeme ver. Hay que buscarlo en SQL Server. Tienes que actualizar, dale a... ok, apareció ya. ¿Le doy OK? Sí. Ok, mira. Ese va a ser el nombre de tu conexión. ¿Ves? Ese por P, Andy Entity 2. Sigue. Selecciona tablas y vistas. Tablas y vistas, eso es lo que tú tienes. Tú no tienes Store Procedures. OK. Sí. No, no, déjalo. En, No, no. OK. Ahora donde dice, ya, usuario Andy, borra ese. Cuando termine, deja que termine. Dile que no lo vuelva a mostrar. Marque esa casilla y dale OK. OK. Donde dice usuarios Andy, ¿viste? Yo te dije que eso tenía que borrar donde dice facturas Andy, cheques Andy, proveedores Andy, sí, facturas Andy. Lo que está debajo, al final de cada tabla. Tendrá que borrarlo. OK, ahora ponle el número 2, que es número 2 que tiene. Acuérdate que este por ser entity. OK. Al lado también hay uno, tiene oh, cada fila tiene dos. Entonces, este aquí, profesor, tengo que borrarlo. Ese nombre no va, bórralo. Quita el punto, ponlo de nuevo. BD punto, punto. Escógelo de ahí, usa la U para que aparezca de una vez. Usuario Randy, ¿no es? Sí, escógelo. OK. Aquí lo mismo. Ujú.
ese usuario, recuerda que donde dice Start Use, Start With, dice, ok, ese Start With no es con, acuérdate que no se llama usuario, sino usuario, así está bien. Que Start With no se escribe así. Borra eso, Ok. bórralo. Borra el punto también. Puse el punto otra vez. Ya, pulsa la S, Ahí. la T ahora. Así es que se escribe, como está ahora. Ay, qué suerte tengo. Gracias, profesor. Ok. Déjame ver porque ya yo tengo que, me tiene que emocionar esto aquí. Mandate ejecutar. Sí, por fin, Dios mío. No se ve porque tú no estás compartiendo todo el escritorio, sino una sola ventana. Ok, déjame darle. Pero aquí. Ahí está, maestro. Ponle el nombre de usuario y contraseña. Eh, Déjame ver, Aneris. Yo creo que Gigi, la clave de Neris. No, dice que es inválido. Déjame revisar. Revisa ya. El clic derecho a usuarios, se escoge editar los primeros 200. Parece. Sí, esa misma. ¿Por qué está tan lento eso? Talento, sí. Pero es muy lento. Mientras tanto, vete al código del formulario. Ahí. Vamos a ver en el... sigue bajando. Ok. Quédate ahí. Sigue bajando. Hay más. Dale para arriba. No, lo dejé ahí. Dale para arriba. Ok, quédate ahí. Quédate ahí. Le pusiste este usuario 2 veces, donde está clave y donde está usuario. Cosa que yo les advertí a ustedes que no hicieran. El problema no es con la contraseña. El problema es lo que hiciste ahí. Ok. Míralo ahí. Mira, más abajo. Mira, mira. Eso yo lo dije que no lo hicieran. Está grabado. Ahí dice T usuario para usuario Ah, y T usuarios también para clave. Eso yo se los advertí a ustedes. ¿Te diste cuenta cuál fue el error? ujú. Cámbiale ahí mismo en esa línea donde está el puntero. Ponle T clave. No, 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 no. No, ahí no, varón. Vamos a borrar eso. Te estoy hablando de T usuario, donde dice T usuario.txt, es T clave.txt. Yo no hablando no hablando Ya. de, no he hablado de DGAB usuario, sino de T usuarios. Fíjate que tú estás trabajando con T clave.
¿Ya? Ahí, ahí va a entrar, no, porque ya No, posiblemente tengo que cerrarlo esto. inténtalo, a ver si, pero no lo creo, porque él tiene que recompilar Ujú. para añadir los cambios, actualizar. Ejecútalo otra vez ahora. La contraseña yo creo que te equivocado. Sí. Aunque estuviera bien la contraseña, como quiera te va a dar error. Tú tienes que por lo menos una contraseña saberte. Por eso le dije que pusieran datos personalizados, los que ustedes quisieran Ay, bueno, debemos buscarlo en el libro. en el libro. ¿Y qué pasa? Sí, ¿Qué pasa que eso no se abre, ese asunto? no, Vete a SQL Server, vete allá. SQL Server. Cierra esa, inténtalo de nuevo. Y derecho a usuarios, editar primero 200. El problema que tiene eso, ¿eh? Está, dale clic a Connect. Conéctalo de nuevo. Inténtalo otra vez. Ahora. Dale clic arriba donde dice New Query. Ahí. Escribe ahí use y el nombre de tu base. Bueno, ya está ahí. Ya está ahí. Tu base de datos. Ya luego ahí. Frase. Escribe ahora sí. select. Escribe ahora select. Espacio. Asterisco. Espacio. From. Espacio. El nombre de la tabla. Usuarios, Ujú. Ok, selecciona ejecutar. ok. Aneris Gigi es la clave. Vamos a ver si fue que no se compiló bien. Haz lo siguiente, es Gigi. Ujú. Aneris. Ponle Gigi. Ya. Algo mal se escribió ahorita. Sí, Ok, entonces cierra. Ahí, cierra. Tiene que programar el botón salir, ponerle como les enseñé a cerrar la aplicación. aquí al lado de entrar. No, sal de ahí. Cierra. Ve al menú. Al menú No, Menú, ok, estás ya. aquí. A F menú PRI. Dale a salir, doble clic. Ponle ahí application.exit. Ya, y cuando tú le das clic ahí, va a cerrar todo y no va a volver a la ventana de inicio de sesión. Vuelve de nuevo el diseño, perdón, de ese formulario. Menú pre. Dale clic a proveedores.
Dale doble clic a mantenimiento. Ahora ponle ahí F proveedores. Así es que se llama un formulario. Espacio, espacio, FP, Ese que presenta ahí. FP nada más. FP, FP, abreviado, formulario proveedores. FP es el nombre de la instancia que vas a crear. Okay. FP espacio es igual a new F proveedores. Ya. Paréntesis, punto y coma. Paréntesis. Dale enter. fp.show. Paréntesis, punto y coma. Lo mismo hay que hacer en el de facturas y en el de cheques. Pero no lo voy a hacer ahora. Ya sabes cómo se hace. Ejecuta. Ok. A la hora, proveedores. A la mantenimiento. Ese formulario que tú acabas de invocar. Ujú. Dale a la X. Dale al menú salir. Nítido. Ve. Ahora, Excelente. vamos a explicarle el código de esta clase. Ya Dejo con... de pasar la pantalla. Sí, puede ser. Gracias, profesor. Siempre. Te voy a compartir ahora. Bien, aquí tenemos... Aquí, aquí. Ujú, aquí. Programación de la clase datos usuarios. Digo, datos proveedores. Ok, aquí está. Programación de la clase datos proveedores, ¿no? Vamos de una vez donde yo le pongo el código completo. Aquí le voy explicando por parte. Por parte, pero abajo le pongo, este es el código completo de la clase. Aquí está el código completo de la clase. Aquí se crea el método, ¿no? Mostrar, como hicimos en proveedores, digo en usuarios, datos usuarios, lo mismo se hace. Todo esto, estos métodos son iguales a los que hicimos con datos usuarios. Aquí este muestra todos los datos de la tabla proveedores. Este te permite buscar un proveedor por el código. Allá en usuarios te permitía buscar un usuario por el nombre y por la clave. También por el nombre, de manera que usted pueda hacer una búsqueda por cualquiera de estos campos. Una búsqueda dinámica. Fíjate, vamos a coger un ejemplo de dirección, por ejemplo. No, vamos a coger, por ejemplo, ciudad.
tenemos un parámetro, como hicimos también en datos usuarios. Entonces, aquí usamos la cadena de conexión para crear la instancia de la base de datos. En la variable info se va a acumular, es una variable tipo colección, que se va a acumular el resultado de esta operación. Y aquí P, que es un alias de la tabla proveedores. Ahora, donde la ciudad de la variable de la tabla proveedores empiece, empiece, pues start with ciudad. Entonces, ciudad es un parámetro que va a recibir los datos desde una caja de texto llamada T ciudad en el formulario F proveedores. Entonces, en T ciudad se le va a dar doble clic para abrir el evento text change. Recuerde que text change, a medida que usted va escribiendo, va ejecutando las instrucciones que contiene. Por cada letra que usted dijiste, dijiste, sí, en tiempo de ejecución en la ciudad, se va a ir ejecutando. De manera que si busca a Santiago, desde que escribe la S, va a aparecer también Santo Domingo. Escribe la A, todavía está Santo Domingo. Pero desde que escribe la T, I, ya desaparece Santo Domingo. Porque Santo Domingo tiene una T-O. Santo, no Santia. ¿Ya? Y vas a buscar a Frank, desde que digita la F, aparecen todos. Francisco, Fabián, Filda, Félix, pero que digita la R, ya todos los que no empiezan con esas dos letras desaparecen. ¿Ya? Así sucesivamente. Eso es la combinación start with con el método text change el evento text change de una caja de texto. Aquí viene la diferencia. Todo esto es igual que en proveedores. Digo que en usuarios. De ahí para arriba. Todo igual. Aquí viene la diferencia porque aquí vamos. No a consultar nada más. Como hacemos con usuarios que solamente se consulta. Aquí también añadimos, modificamos y eliminamos. Y este es el método que nos permite añadir un registro desde un formulario. En este caso, un proveedor. El método se va a llamar insertar proveedor y tiene esos parámetros. Por cada campo de la tabla, creamos un parámetro en este mismo orden, con el mismo nombre, solo que aquí yo lo puse en minúscula para diferenciarlo. En la tabla lo puse en mayúscula, ustedes también. Ahora, fíjate que esto va entre paréntesis, uno debajo de otro. Como siempre, usamos la cláusula using para decirle que vamos a usar la conexión y vamos a crear una instancia de la base de datos llamada BD. No podemos hacer referencia directa a la base de datos porque no nos los permite, sino crear un objeto que contenga todos sus atributos de esa base de datos, una réplica de esa base de datos, que envía y recibe los datos hacia y desde la base de datos cuenta por pagar, porque esta conexión hace referencia al servidor y también a la base de datos. Profesor, una pregunta. Ajá. Abajo del paréntesis, esa llave, ¿qué cierra? Este es un paréntesis. No, abajo de ese paréntesis hay una llave. Hay una llave. Recuerda que después que tú le pones el nombre al método, ¿de acuerdo? Okay. Sí. Con los paréntesis y los parámetros, debe abrir una llave que ahí es que empieza realmente el código de método. Ok. ¿Ya? Los otros solamente tenían un campo. Y los parámetros se ponían, o sea, un parámetro se ponían ahí verticalmente, aquí al lado.
y tú veías que debajo aparecía, ¿verdad? La segunda línea aparecía la llave. Aquí no, como son varios, entonces se ponen aquí uno debajo de otro, ¿no? Pero esto es parte de la primera línea, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ya. Profesor, y el cierre de using ahí es que está al final, ¿verdad? El cierre de using es este. Pero, y esa que está ahí al final de... Perdón, mira, observa, cuenta las llaves. Mira, aquí abre método. Aquí abre using. La próxima llave de cierre, la primera llave, mira, aquí esto es para new proveedores, ¿no? Esta pertenece a using y esta pertenece al método. Esta cierra esta. ¿Ya? Ok, ya. Cuando tú señalas en Visual Studio una llave de cierre, te muestra de una vez la estructura que está abriendo, que cierra, te muestra la apertura. Si yo, por ejemplo, lo coloco aquí, me va a mostrar using y debajo la llave. Esto quiere decir que abre en using y cierra aquí. Ahora observen, aquí ya no se usa el método add object, ya se usa add, nada más add, ¿de acuerdo? En vez de punto, proveedores, punto, add, que quede grabado ahí, add. Luego new proveedores. ¿Qué se está haciendo? Se está creando un registro en blanco. Eso es como usar enter en Word para abrir una línea en blanco donde se va a escribir. Ese registro de proveedores, de la tabla proveedores, no tiene nada. Ahora vamos a decir entonces qué contenido va a tener este registro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la campo código, que es el primero, va a recibir el contenido de el parámetro código, que es este, y ese parámetro a su vez va a recibir el contenido desde el textbox de código. Cuando se llame ese método, se le pone en ese mismo orden T código, T nombre, T apellido, T dirección, T apellidos, T dirección, T ciudad, T teléfono, que van a ser copiados dentro de estos parámetros. Entonces, cada parámetro ya tiene su contenido y el mismo se le va a asignar a la variable correspondiente de la tabla, ¿no? Y así se llena. Aquí faltó teléfono, ustedes se lo ponen, ¿eh? Falta Ma- teléfono. una pregunta. Por eso fue que usted puso, profesor, el string de código lo puso en minúsculo, ¿cierto? Para poder diferenciar los dos. Exacto, para diferenciarlo. Ok. Recuerden que ahí falta teléfono, no le va a dar error porque es el último. Si yo pusiera, por ejemplo, aquí, no pusiera el código, él va a copiar el nombre en la variable código y no, pues no debe ser así. Pónganle teléfono al final, que no lo puse yo. Aquí ciudad, coma y debajo teléfono. Teléfono mayúscula es igual a teléfono minúscula. ¿Ves que aquí está ese parámetro? Muy bien. Luego que se copian los datos desde el parámetro, que a su vez los recibe de la caja de texto del formulario, se guardan los cambios. Changes. Ahora vamos con, ahí termina el método añadir. Vamos con el método modificar registro. Observen que tiene los mismos parámetros que el método insertar registro. Tiene que tener los mismos porque lo que se inserta es lo que se modifica. Y en ese mismo orden. Ahora, jóvenes, aquí se va a modificar un registro a la vez, como también se inserta, pero para modificar primero hay que buscar, consultar. Entonces, igualmente aquí hacemos referencia a la conexión y creamos el objeto, la instancia, la base de datos.
Entonces, una variable tipo colección llamada modificar. Y aquí esto sigue igual. Observen, todo es igual. Pero aquí va a decir que donde va a seleccionar de la tabla proveedores aquel registro donde el código que usted digitó allá, ese código es un parámetro, aquí, que va a recibir su dato, su contenido desde el formulario. Una variable código que vamos a usar. Una variable, no una caja de texto en este caso. Entonces, puede ser una caja de texto, solo que yo use una variable. Entonces, le estamos asignando, ok, ese código que yo escogí allá se va a verificar contra este, y si son iguales, entonces se va a seleccionar. O sea que hay que escoger el código del proveedor que se va a modificar. Si coinciden, entonces te va a permitir hacer la modificación. Igual que como hicimos en insertar, el campo código de modificar, de la variable modificar, va a recibir, se le va a asignar a ese campo el contenido del campo código que viene del formulario. Igualmente esto, o puede ser tcódigo.text. Igualmente nombres va a recibir de la caja de texto tnombre.text de allá del formulario, que es un parámetro nombres, y sobre el contenido se va a copiar en la variable nombres la, de la, de la colección modificada. Entonces, luego se guardan los cambios. Una pregunta, profesor. Ujú. Donde dice var modificar es igual a from page, ¿qué significa esa parte ahí? ¿Que va a abrir un lugar en la base de datos? Le está diciendo que va a crear un alias llamada P de la tabla proveedores que está contenida en esa base de datos. No podemos hacer referencia, por ejemplo, directamente a proveedores, creamos un alias. Por eso cuando decimos P punto, aparecen todos sus datos de la tabla proveedores. Entonces, entonces P de los sucesivos será proveedores. Igual como Okay. hicimos con la base de datos, de otra forma, pero al fin y al cabo es lo mismo. desde la tabla proveedores, en este caso. Ahora viene eliminar registro. Se declara el método llamado eliminar registro y se le pone un solo parámetro llamado código, porque se va a buscar un registro, el registro que coincida con ese código es el que se va a eliminar. Ahora hacemos igual referencia a la conexión, creamos el- la instancia, el objeto, luego creamos una variable llamada elimina, igual que como modificar, y ahora hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Desde la tabla, desde P, que ahora representará a la tabla usuario, proveedores, donde el código de esta tabla sea igual al código que se recibe desde el parámetro, entonces seleccioname ese registro simple, ¿no? ese registro, ese registro que tiene como clave primaria el código que se escogió, porque es un registro específico. Si va a borrar un estudiante, tiene que buscar su matrícula, la clave primaria. Entonces, luego manda eliminar esa base de datos, ya que se analizó y se filtró a eliminar ese registro. Pero esto no se escribe así ya. Delete.object. Yo lo puse aquí. Aquí se escribe de la siguiente forma. bd punto proveedores, que es la tabla,
punto remove es el método y luego elimina. Va a buscar entonces en la variable de colección, elimina el registro, porque ya elimina, tiene el registro que que se seleccionó para eliminar. Esta es la forma que se trabaja para eliminar un registro ahora. Tengo que modificar el libro, cambiarle eso, ya. Entonces, esa es la parte más sencilla, eliminar. Este método llamado cargar es el que se va a usar para hacer una consulta del registro que vamos a modificar, de manera que cuando llamemos ese método, los, desde una caja desde un formulario, el contenido de cada campo se copia a una caja de texto, como verá. Porque para modificar debemos visualizar dentro del formulario, por ejemplo, código en la caja de texto de código, nombre en la caja de texto de nombre, pero no es una lista. En este caso es cada campo en una caja de texto distinta. Por eso necesitamos un método cargar. Este modificar de arriba lo que hace es hacer la modificación. Por este se encarga de visualizar en un formulario los datos que se van a modificar. Le puse el nombre cargar. Y aquí observen, tiene solo un parámetro y creamos una instancia llamada proveedores minúscula de la tabla proveedores, ¿ya? Luego hacemos la conexión dentro de Lucene y ahora hacemos lo mismo. Hacemos una búsqueda donde los códigos coincidan, el que escogimos allá y el que tiene la tabla. Y luego, cuando esto sucede, eso se da, ¿verdad? Que se cumple para cada registro que cumpla con esta condición, que realmente el código exista, entonces va a hacer lo siguiente. Va a tomar de info, fíjate que aquí eso crea un resultado. Hay un registro, un solo registro que cumple aquel cuyo código coincida con el código que tiene ese proveedor, automáticamente se va a copiar dentro de info, ¿no? Y ahora decimos, bueno, ok, info, el código info digo, el código de la variable info, de esta variable de colección, ¿verdad? Se va a copiar en el código de proveedores y así sucesivamente, ¿no? Y eso lo vamos a usar ya allá en el formulario cuando llamemos el método cargar para visualizar los datos de ese formulario. Aquí termina la parte lógica de la clase. Ahora vamos con la interfaz de usuario. Esta es la parte de lo que llamamos el back-end, el código. Este es el front-end. Profesor, eso significa que el front-end no es la parte de que lo ve el, Que ¿cómo el que se usuario, dice? El ve, usuario. el LUI, Exactamente. lo que le dicen el LUI, User Interface. Ok. Ujú. Se le dice como cliente también a los usuarios, lo que el cliente puede ver. Bueno, no cliente, porque, por ejemplo, todo el que use un programa es un usuario y no tiene que ser un cliente, porque tú puedes ser no es el cliente que ve eso, a menos que no sea un programa donde un cliente pueda comprar, ¿verdad? Lo Ok. ve el usuario, el que maneja el sistema, el usuario final, el que maneja el sistema es en ese caso el usuario. Hay usuarios finales, nosotros somos usuarios, pero somos usuarios de otro nivel. Nosotros vamos a construir el programa. El usuario final es el que solamente ve el resultado, ve el programa hecho y lo usa. Es el que trabaja, claro, nosotros trabajamos con el front-end
para hacer posible que cuando el usuario vea, se ejecute, pueda simplemente usar el programa, ¿no? Le decimos interfaz de usuario porque el usuario no va a tener relación, no va a saber qué hay detrás de eso, simplemente va a ver los resultados. Cuando usted le da clic a un botón, al botón guardar en Word, por ejemplo, usted es un usuario. Usted está trabajando con el front-end. Detrás de ese botón, guardar, hay un código, hay una clase, y hay un que está contenido dentro de un programa, un conjunto de código para que sea posible que ese archivo se guarde en una ruta. Entonces, decimos aquí que vamos al diseño de formulario. Denme un minuto. Vengo en 30 segundos. Señores, poca gente en la reunión hoy. No están en eso, muchachos. A decirte Bueno, algo, la gente lo que anda en yo me fiesta, dormí 10 Ya hay veces en esta Semana reunión. Santa para ir. la gente lo que anda en romo, Sí. Ok, aquí estamos. Nuevamente. Y continuamos. Entonces, dice que vaya al diseño del formulario F proveedores. Aquí vamos a llamar los métodos para consultar. Es invocar el método mostrar proveedores desde el evento load. Aquí le digo que haga doble clic en un área desocupada y llame el método mostrar datos. Estamos diciendo que el resultado del método mostrar datos, que él tiene como objetivo visualizar, buscar todo lo que contiene la tabla usuario, se va a copiar en el Data Grid View DGB usuarios. Por eso dice data, DGB usuario, proveedores, DGB proveedores.data source, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Data source, origen de datos, fuente de datos. ¿Cuál va a ser la fuente de datos de Data Grid View? El resultado, o sea, de este método. Los datos que este método va a buscar. Va a ser el origen o la fuente para llenar el Data View, como se ve aquí, claro. Ustedes no van a ver nada hasta que tengan usuarios, hasta que digiten, hasta que inserten proveedores. Aquí, este código es para controlar esta parte. Miren que aquí dice facturas, que le dije que lo borraran del modelo, que lo borraran para que no apareciera. Pero como yo lo tengo aquí, entonces, y allá no lo borré, le digo que me oculte esa columna. Si usted deja eso así, sea que no lo borre cuando crea el modelo conceptual, al hacer la conexión, si no lo borra, entonces debe hacer esto, porque cuando se desplaza a la derecha, esto no es un campo, eso es un error de Visual, de esta gente que no ha resuelto eso todavía. Le va a dar un error el programa, le va a dar un error. Parece una pantalla grandota con texto ahí con una oración que llega tan larga que llega como de aquí a San Juan. Entonces le estamos diciendo que haga visible esa columna en caso de... Si usted borró y pone ese código, no afecta. Si no borró y pone el código, tampoco afecta. El resultado será el mismo. Entonces aquí le estoy explicando, ¿no?
Aquí te explico eso. Y ahora, eh, como se va a ver, yo siempre digo eh, cómo debe ser la clase para que usted se ubique, por si acaso ha escrito ese código en otro lugar, se ubique y vea qué es lo que tiene que aparecerle. Ve que dice Private Boy, proveedores LOA. Si usted ve que no dice LOA, que está dentro del LOA, proveedores proveedores LOA, entonces vuelva a dar ese paso y ponga el código donde debe ir. Por eso le pongo cómo debe verse. A veces se escribe en el código en otro sitio, en otro evento, y los resultados pues son nulos, porque no está en el lugar indicado. F5 para que pruebe, ya sabe que con F5 se ejecuta el programa. La búsqueda dinámica de registros. Eso es para trabajar con los métodos, los primeros métodos, para buscar por usuario, buscar por código, perdón, buscar por código, buscar por nombre, por apellidos, por ciudad, por teléfono, por dirección, etcétera, etcétera. Le dije que siempre eso se hace con el evento TextChange. Por ejemplo, haga doble clic sobre eh, el text box de código y escriba el siguiente código. ¿Qué dice ahí? DGAB proveedores punto data source es igual a datos proveedores punto buscar código entre paréntesis de código. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted acá, aquí, fíjense aquí donde está el formulario, a la derecha, donde dice acá buscar por proveedores por, aquí es que usted va a hacer doble clic. Y cuando en tiempo de ejecución dijiste, por ejemplo, está buscando a Mirna, desde que escribe la M, perdón, está buscando el código CR, CPS24, de que escribe CP, salen todos esos códigos que empiezan con CP. CPR, C lo que sea, desde que escribe S, ya todos los que no empiezan con CPS desaparecen de aquí, del Data Review. Por eso estamos usando el evento TextChange en combinación con StarWith, como se puso allá. Recuerden que TextChange ejecuta de forma inmediata el código que está contenido dentro. Eso es consulta en tiempo real. A medida que usted escribe, se van modificando los datos, que, que cumplen con el criterio. Se va automáticamente, van desapareciendo datos y apareciendo otros, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos con cada uno de estos. Mire, ahora lo Profe, hacemos con nombres. Dime. donde dice datos proveedores punto buscar, ese por no deberá de llevar una R ahí, buscar por código. A ver. Bueno, aquí, El que está arriba, ¿dónde lo tienes? a ese mismo que está ahí, donde dice buscar por código. Le falta una R Buscar ahí. por código. Bueno, cuando tú escribas punto, va a aparecer como tú lo escribiste, ¿de acuerdo? Ok, no hay problema. Y así se hace con cada uno de ellos. Usted va, ¿no? Y ahora vamos a la adición de registro, que aquí viene la novedad. Eso se hizo también con datos proveedores, con la contraseña, con el T código, y con T usuarios y también con T clave. Ahora vamos con adición de proveedores. Vamos al formulario F proveedores. Ahí estamos, ¿verdad? Al código. Y aquí digo que es necesario que se detecte el cierre de F agregar proveedores y F modificar proveedores. Eso lo vamos a hacer con el objetivo de que cuando usted
le dé clic al botón agregar, se va a abrir el botón, el menú, perdón, el formulario agregar proveedores. Ahí en tus datos, cuando le dé clic al botón aceptar o agregar, va a volver al formulario F proveedores y se va a ver el nuevo registro. Si no se trabaja con esto, no dejará de añadirse, solo que no va a ver, no se va a actualizar el registro en la vista. Lo que está en la tabla, el cambio que hizo en la tabla, no se va a visualizar en el Data Review. Para eso tendrás que salir del formulario y volver a entrar, de manera que cuando entra, el evento load tiene la invocación del método que muestra todos esos datos. Pero cuando hacemos que detecte el cierre, ahí mismo le ponemos que llame ese formulario otra vez, ese método otra vez. Eso es un refresh. Entonces, aquí, debajo de public parta class, declaramos, creamos una instancia del formulario f prop, que lo vamos a usar más tarde cuando llegue el momento. Luego, ahora, que dice aquí, digite el siguiente código para crear los métodos que permitan detectar el cierre de los formularios F agregar prof y F modificar prof. Miren que aquí, ahora miren, esto aquí quizás se les complique porque puedan cometer errores. ¿Ves? Que dice aquí private void F agregar prof es otro formulario. Usted está en F proveedores. Ahora, esto es lo que se va a escribir. Te va a escribir todo esto. Ahora, si usted quiere evitarse escribir esta parte, que lo puede escribir el mismo Visual Studio. O sea, esto que no está sombreado. ¿Mm? Ese manejador de evento con su cierre de llave y su apertura. Entonces usted va al formulario F, agregar Pro. Busca, le da clic al rayito que está allá arriba en la barra en la ventana del explorador de soluciones. Se ven los eventos. Busca for close y le da doble clic a la cajita blanca. Le va a aparecer esto que no está sombreado. Entonces usted copia y pega esto acá y le escribe lo que está en el medio, esta parte. Ya ahí se evita tener que digitar ese código. Si comete cualquier error de sintaxis, ya sabe que no va a funcionar. Puede escribirlo, pero si quiere que lo escriba por usted, lo genera ya y lo copia aquí. Lo mismo con modificar proveedores. Exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con el evento for closer de el formulario actual. Dice, haga doble clic dentro de la caja de texto del evento for closer para crear el método correspondiente. Y ahí escribimos esto. Simplemente, ¿qué se está haciendo? Llamando el método mostrar datos para cuando detecte el cierre, actualice, haga el refresh de forma que los datos que se modificaron o se añadieron, los registros, se vean inmediatamente dentro del Data Review. ¿Ustedes creen que lo que ustedes ven en un programa, lo que ustedes usan, es por amor al arte? Alguien tuvo que trabajarle. Usted está trabajando usted es el usuario final. Usted está viendo lo que hace el programa, pero ¿cómo se hizo? Alguien trabajó para que eso que usted puede hacer con cualquier programa que usted usa sea posible. Ahora usted es un constructor, un creador, no un usuario. ¿No? No es un consumidor, es un productor de soluciones informáticas. Que se come un chito de Frito-Lay. Oh, qué buen sabor tiene esa chatarra. Pero para que eso sepa así,
alguien tuvo que fajarse desde el momento en que se trae el maíz, la papa o lo que sea, ¿verdad? Y el proceso por el que pasa y el condimento que le echan para que sepa así, el consumidor simplemente come y disfruta, pero para que eso sepa tan sabroso, alguien tuvo que tener un trabajo. Así son los programas y eso es lo que usted tiene que hacer para que el usuario se sienta cómodo. Usted como programador, cada detalle. Ok, entonces volvemos al diseño del formulario. Y hacemos doble clic sobre el botón agregar. ¿Qué hacemos en el botón agregar? Llamar el formulario F agregar prop. Miren, esto aquí yo le puse, esto no va. Esto no se lo ponga. Ya. Y aquí en lugar de FMP van a poner FAP. Recuerden que fue FAP que yo le puse acá. Ven, es FAP. FMP lo voy a usar, hasta que lo copié ahí sin darme cuenta. Se lo voy a quitar cuando modifique el libro. Eso se va a usar para modificar proveedores, como lo verán. Recuerden aquí, en estas dos que se menciona, en esas dos ocasiones, acá y acá, van a escribir FAP. Le van a cambiar la M por la M por la A. De acuerdo. Y ahora esto es una tontería. Aquí le muestro cómo pasar de un text box a otro, o sea, al siguiente, pulsando la tecla Enter. En el mismo formulario, Agrar Pro, digo que vaya al text código, busque el evento, KeyPress, mire aquí, mire donde se ilustra, donde está ubicado el manejador de eventos, de eventos. Este es el probador de soluciones. Mire, estas son las propiedades. Aquí le da clic, aparecen todos los eventos. Mire el rayo amarillo. Doble clic aquí donde yo digo y se muestra el evento KeyPress. Y aquí lo que le estamos diciendo es que si la tecla que se va a pulsar es igual a la tecla Enter, o la tecla Enter, entonces pase o salte al siguiente text box, que es tnombre. Por eso le dice tnombres.focus, porque ese es el siguiente text box o la siguiente caja de texto, el siguiente campo. Y así lo hacemos con cada uno de ellos. Es sencillamente para pasar de uno a otro eso lo hace uno para comodidad del usuario, para que el usuario pase como él quiera, con el clic, con el tabulador o con la tecla Enter, como si estuviera en una caja de texto, en un documento. Entonces aquí le digo, vaya al formulario F agregar prop y haga doble clic sobre el botón agregar. Y ahora escribimos el siguiente código. Aquí, datos proveedores insertar, proveedor. Estamos llamando el método datos proveedores, se está ejecutando el método. Y al ejecutarse le estamos enviando los datos. Le estamos diciendo aquí que este código, el contenido de este código es lo que se va a copiar en el parámetro código. El contenido de este nombres se va a copiar en el parámetro nombres y así sucesivamente. Y eso a su vez allá se va a copiar en las variables correspondientes de la tabla proveedores. Y aquí se le dice que el proveedor ha sido añadido exitosamente. Aquí puso F5 para que pruebe y aquí le muestro las pantallas donde se digita los datos y aquí le muestro cómo aparece el usuario que se modificó, el usuario no, el proveedor que se modificó, que se añadió. Y aquí viene ahora para modificar proveedores. Falta modificar y eliminar proveedores. Entonces,
Vamos a ver. Fíjese, mire bien. Aquí vamos al formulario F proveedores. Hacemos doble clic sobre el botón modificar. Y aquí hacemos lo siguiente. Le decimos que cree una variable o cree un registro. Esto data grid view row es una clase como sea, como es double, como es int, que son tipos de datos. Solo que aquí me permite crear una instancia para un registro. Es un tipo de dato tipo colección, los registros que tienen varios campos. Entonces creamos un registro en blanco llamado fila e inmediatamente le vamos a enviar el contenido del el proveedor actual, el proveedor que esté seleccionado, donde está el punto de inserción. Se copia ese registro, se copia en fila. Luego le decimos lo siguiente. Creamos una variable llamada código y tomamos el contenido de la celda 0 de fila. Recuerden que fila ya contiene el registro. La celda 0 es la columna donde está el código. La primera columna es la 0. Tomamos el código y del proveedor que está seleccionado, que ya está copiado en fila, y lo copiamos en la variable código. ¿Mm? Porque código es lo que vamos a enviar ahorita. Vamos a hacer la comparación, ¿no? Hay que enviarle un parámetro, hay que enviarle un parámetro, un contenido, una variable para que se compare con el parámetro. Entonces aquí creamos la instancia del formulario modificar proveedores. F modificar proveedores, FMP es igual a new F modificar pro. Y inmediatamente, a ver qué está, estoy aquí. Hacemos lo mismo, ¿eh? Se crea la instancia. Luego hacemos lo mismo que hicimos con F agregar pro para que se detecte el cierre del formulario, de manera que se actualiza automáticamente. Y luego llamamos el formulario F modificar pro, fm.show. Se ve así el costo. Aquí, Entonces, profesor, perdón, hacemos, antes que hable, déjame ok, terminar la idea. Aquí van a ponerle aquí entre paréntesis, acá, el campo código. Ah, van a poner el campo código, que ese campo código es el que se va a tomar de la misma tabla, ¿sí? Y se le va a enviar de la tabla el registro seleccionado y le va a enviar como un parámetro. De manera que allá, recuerde que donde el código de la tabla es igual al código del parámetro, entonces va a coincidir y le permitirá modificar el formulario. Dime ahora. aquí sí ponemos FMP en esta instancia, ¿no es verdad? Exactamente, aquí sí, Ok. porque corresponde FMP de F modificar registro, digo, modificar proveedores. Bien, lo tenía en cuenta, tú bien hecho. Entonces, aquí vamos al diseño del formulario F modificar proveedores. Y derecho, una vez ocupada el formulario y escogemos View Code para ver el código del formulario que está virgen. Y aquí creamos una variable llamada código y dentro de este método, que es un constructor que aparece por defecto, F modificar prop, así como F agregar prop, que nunca se toca, aquí en este caso lo vamos a tocar. Creamos un parámetro dentro de este método, este constructor, y le ponemos código proveedor. Y luego debajo de initialize component, después le ponemos que esta variable código que se creó aquí va a ser igual, va a tener el contenido que tenga el parámetro. Fíjense que aquí estamos enviando
desde un parámetro estamos enviando a una variable, lo contrario. No de una variable a un parámetro. El parámetro es este, que está aquí entre los paréntesis. ¿Pero para qué? Luego volvemos al diseño. Hacemos doble clic sobre un área desocupada para abrir el evento load. El evento load, recuerden que se ejecuta al momento de cargar el formulario. Lo que hay ahí, el código que hay, se va a ejecutar. Y es aquí donde llamamos el método cargar que les dije ahorita, ¿ven? Entonces, creamos una instancia de proveedores y llamamos el método cargar y le enviamos el código. ¿Ah? Le enviamos el código como parámetro para que cuando haga la comparación, busque que tenga que coincidir el código que estamos recibiendo de la tabla, lo compara con el código que estamos recibiendo de la tabla, así lo compara, se lo envía ya, porque no es un código que vamos a escribir, simplemente se va a elegir. Entonces se comparan, tienen que ser iguales, porque usted tiene un registro seleccionado. Ahí no hay fallo, porque usted no va a escribir código ahí. Simplemente se va a pasar cuando usted escoja un campo, un registro cualquiera. Entonces aquí le estamos diciendo que la variable código, esta variable se va a llenar con código de prop. Miren bien, prop es una variable numérica, ¿verdad? Que numérica es una instancia de proveedores. Entonces, el campo código, ¿qué le puede decir? Código.text le puede decir, ¿no? Va a ser igual al contenido de pro.código. Lo que pasa, le digo código, pues está bien, pongo así. La variable código.text no se va a ver nada, porque ese código no se modifica. Pero si usted le dice código.text aquí, tendría que inmediatamente ponerlo en, y le aconsejo que pongan a tcódigo.text enable es igual a true, de manera que no se pueda modificar el código que es la clave primaria, ¿no? Y así mismo le decimos que tome el contenido de la variable apellidos que está, fíjate aquí, salté nombres, ven, no le puse nombres, póngaselo, por favor. Después del código va apellidos, va nombres y después apellidos. Entonces, le estamos enviando a la caja de texto del formulario el contenido de las respectivas variables, de manera que en el formulario se visualice el registro que hemos escogido. Es una combinación, ya tú sabes, letal. Entonces, se va a ver así. Volvemos al diseño del formulario y hacemos doble clic sobre el botón actualizar. Y ahora es que vamos a llamar el método modificar proveedores, ya que tenemos en pantalla, en el formulario FAgrPro, tenemos ya los datos que se van a modificar, ahora se modifican y se llama el método que se encarga de actualizar los datos que usted modificó aquí en pantalla, ahora se van a enviar hacia la tabla. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Dentro del botón actualizar, llamamos el método modificar proveedor, que está en la clase datos proveedores. Datos proveedores punto modificar proveedor. Entonces le decimos, le mandamos en ese orden el código, nombres, código. ¿A dónde va a dar? Bueno, va a copiarse en el parámetro código de modificar proveedores y es a su vez en código de la tabla. Nombres se va a copiar en ese mismo orden en el parámetro nombres y el parámetro a su vez en la variable nombres de la tabla y así sucesivamente. Los cambios que usted haya hecho
se van a grabar allá. Entonces, quiero que se vea así. Y ahí le muestro ahora como F5, la pantalla, con que sale y luego lo que se va a actualizar. Dice que fue el registro 007, ¿verdad? Creo que 007. Y aquí, registro 07, se modificaron. Y luego aparece ya. Y ahora va a eliminar registro. Más sencillo. Aquí eliminar registro. Vamos directamente acá, donde dice el evento debe ser así, porque fíjense aquí, yo no declaré la variable respuesta. Yo la había declarado, pero estaba declarada, solo que copié y pegué el código ya, pero ahí no se me quedó esta parte. Fíjense, el evento se ve así. Este evento es un screen capture, ¿no? Es un screen, una captura de pantalla de lo que yo había escrito. Mire que lo primero que se hace en este evento clic, cuando se da doble clic al botón eliminar, fíjese que aquí empieza declarando una variable llamada eh, respuesta. Y aquí digo, observen, una llamada tipo dialog result, resultado de un diálogo. En la clase dialog result se crea esta variable llamada respuesta. Entonces, ¿qué va a contener respuesta? Bueno, observen lo que contenga esta caja de mensaje. Este contenido va a tener respuesta. Entonces, messagebox.show desea eliminar el proveedor. Ese mensaje le va a salir. Luego, un título que va a decir borrar proveedor. Ese va a ser el título de ese botón, esa caja de mensaje. Y luego viene aquí la opción, la otra parte, donde dice message button, oye, message button, el mensaje de botón va a ser sí o no. O sea, dentro de esa caja de texto que tiene este título, borrar proveedor, le va a decir, va a aparecer el mensaje y luego le va a aparecer sí o no. Usted escoge sí. Ahora sí, si lo que usted cogió, sí, por eso dice aquí, si respuesta es igual a dialog result yes, o sea, la parte yes, la parte positiva, afirmativa del dialog result. Recuerda, que es esta respuesta. Entonces, porque esta es propia del dialog result. Entonces, si contestó que sí, ¿qué va a ser? Bueno, elemental. El registro actual que se copia en fila. Registro actual que se copia en fila. Fíjese bien, creamos la variable tipo registro llamada fila y ahí se copia el registro actual. Luego se crea una variable llamada código. Recuerda que por el código que se le va a enviar como parámetro y va a comparar el código que contiene el contenido de la variable código con el contenido, perdón, de esta variable código con el parámetro y el parámetro a su vez con el contenido de la variable código que está en la tabla. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué va a contener el código? Bueno, va a tomar la celda 0, que es donde está el código de ese proveedor que actual, que está en la variable fila, copiado ya, copia ese valor a la variable código y luego cuando llamamos el método eliminar proveedor, ¿qué le estamos enviando como argumento? Código. Elimíname el proveedor cuyo código coincida con lo que te estoy enviando allá. Una vez que lo borra, le dice el mensaje que se ha borrado ese registro. Le muestra los datos a la persona. Se pulsa F5 y ahí le muestro. Observe. Registro número 12. Miren que una vez. Observe. Aquí que pongo
buscar por, hago una búsqueda, ese código, automáticamente dar la view, ese que un error, se copió a la variable fila. ¿Y qué hizo? Tomó la celda 0, que es esta, y la copió en el campo código que se creó. Y como se le contestó que sí, mira, borrar proveedor es el nombre del cuadro de mensaje. Desea eliminar proveedor es la pregunta. El dial result es esta. ¿Sí o no? Entonces, si hago clic en sí, ¿qué va a suceder? Bueno, se ha eliminado el proveedor. ¿Ya? Le da a aceptar. Y aquí observen que ese proveedor, que es el número 12, ya no está. Entonces, de aquí para allá empieza lo concerniente a factura. Hemos visto todo lo que tiene que ver con proveedores. Es lo mismo. Aquí se añade un formulario llamado F factura, como se añadió uno llamado F proveedores. Le pone mantenimiento facturas, como se le puso mantenimiento proveedores a aquel. Se añade un formulario F agregar factura, agregar FAT y otro F modificar FAT, como se crearon F modificar prop y F agregar prop, y se le ponen los mismos títulos. La único que va a variar es la palabra modificar, digo facturas, en lugar de proveedores. Y aquí sigue el diseño con respecto a factura, solo que es más corto porque factura tienes menos campos. Lo mismo, el mismo proceso, pero con la tabla factura. Todo lo que acabo de explicar con la tabla factura y luego con la tabla proveedores. Digo, no, cheques. Ya las clases están creadas. Más abajo les digo, después del diseño, la programación de la clase. A ver, aquí empezamos a programar la clase factura. Miren, ya esto es todo. ¿Ya hay una pregunta? Si para el próximo encuentro, que no será el jueves santo, sino va a ser el jueves 12 o 13, déjame ver qué jueves va a ser. El que haya llegado a facturas, va a ser el último encuentro antes de entregar, antes del final. El jueves 13. El que lo tenga hecho y me lo muestre, ya ese día no voy a ver clase. No vas a dar clase que voy, sino a ver quién lo tenga hecho o si alguien tiene problema, ayudarlo. Pero el que lo tenga hecho y me lo enseñe, pues ya ese tiene 100 exonerado, tiene 100. Ahora los demás, pues tendrán que ya subirlo a más tardar el día 20, según los requisitos que les especifico. Tienen que grabar un video y poner el código y las pantallas. Profesor, Dígame. para el jueves, que es después del jueves santo, es llegar hasta factura y enseñárselo, tener el programa listo, completo El ya. que haya llegado a facturas, Ajá, ya le exonero. ok. El que haya llegado todo completo, pues tiene un 100 independientemente de cómo le haya ido en el primer parcial, con la asistencia y con las prácticas. Ese tiene un 100, el que lo haya acabado completamente a esa fecha. El otro va a pasar con A, pero no con 100. El que lo tenga hasta facturas. Ok. El que haya llegado a proveedores y quiera exoneración, lo voy a exonerar, pero con menos nota. Y no quiera continuar, lo bueno es que ustedes lo terminen completo para que vean cómo funciona un sistema de información. Ya cuando usted sabe añadir, trabajar con una clase para consultar, modificar, añadir, eliminar, ya eso se hace con cualquier tabla, porque son los mismos pasos. Lo que cambian son los campos. ¿Se dan cuenta? Para cualquier sistema de información, no importa el que sea, esto es lo que se hace. Lo que hay es que aprenderse esto.
Que no se van a aprender de la noche a la mañana. A medida que practiquen, es que se van a aprender todo ese código. Importante es saber qué significa cada cosa y por eso me tomé la molestia de explicarle todo esto. Profesor, a eso se le llama lógica de programación, ¿no? Sí. Entonces, muchachones, ya dejemos esto por hoy aquí. Ya ustedes saben lo que hay. Tengo una clase ahora. Vayan en paz. Dios les bendice a todos. Trabajen. Igualmente, gracias. Igualmente, profesor, cuídese. Gracias, Igualmente. maestro. Ahí todo.